Desde la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela vamos a conversar sobre la obesidad en niños y adolescentes. La obesidad es el aumento de la masa grasa corporal resultado de un balance energético positivo. Este aumento de la grasa corporal está asociado con el aumento de la morbilidad no solo en la infancia, sino en la adultez. Los criterios diagnósticos de obesidad van a depender de la edad del paciente. Cuando hablamos de obesidad en pediatría debemos dividirlos en grupos de pacientes menores de 2 años en los cuales vamos a utilizar el indicador peso para la talla y en los niños mayores de 2 años en los cuales utilizaremos el indicador índice de masa corporal. Podemos utilizar tanto las referencias internacionales de la Organización Mundial de la Salud del año 2006 o las referencias nacionales de Fundacredesa. En caso de utilizar las referencias de la Organización Mundial de la Salud, debemos recordar que los puntos de corte son el percentil 85 para hablar de riesgo de sobrepeso, el percentil 97 para hablar de sobrepeso y por encima del percentil 99 para hablar de obesidad. Cuando utilizamos Fundacredesa, los percentiles correspondientes para menores de 2 años se utiliza el peso para la talla, el percentil 90 para sobrepeso y por encima del percentil 97 obesidad e igualmente para el índice de masa corporal. En epidemiología nos encontramos que los datos del Atlas para la Obesidad en la Infancia reportan que para el año 2030 tendremos un estimado de 254 millones de niños de 5 a 19 años viviendo con obesidad en el mundo. En Venezuela se estima que por cada 11 niños entre los 5 y los 19 años de edad, 8 tendrán obesidad. Y además resalta la inexistencia de políticas de Estado dirigidas a la alimentación de los niños y a la estimulación de la actividad física en este grupo de pacientes. Cuando hablamos sobre la fisiopatología de la enfermedad, tenemos factores prenatales y factores postnatales. Dentro de los factores prenatales tenemos que la obesidad materna y la diabetes, sea esta gestacional o mellitus de la madre, que pueda influenciar al feto, es un factor importante que puede aumentar el riesgo de padecer obesidad en la infancia, en la adolescencia e incluso en la adultez temprana. El bajo peso y el elevado peso al nacer también de igual manera han sido relacionados con obesidad. Posteriormente, luego del nacimiento, la sobrenutrición del recién nacido, la ganancia rápida de peso en los primeros 4 meses de vida, la lactancia artificial y la lactación temprana son factores de riesgo importantes para el desarrollo de la obesidad. Dentro de las causas de obesidad encontramos que entre el 95 y el 99% es exógena, nutricional o simple, y solamente del 1 al 5% de los casos son debidas a una causa endógena. Dentro de estas causas endógenas encontramos los síndromes genéticos como el síndrome de Prader-Willi, el síndrome de Lawrence-Moonville, Morgagni, equifrágil o síndrome de Down, las lesiones del sistema nervioso central que nos pueden originar obesidad hipotalámica y las causas endocrinas dentro de las que encontramos el síndrome de Cushing, el hipotiroidismo, el hipogonadismo y los hipopituitarismos. ¿Qué cosas son importantes a la hora de evaluar a un niño o adolescente con obesidad? La anamnesis es un pilar fundamental en estos pacientes como en todas las patologías de la medicina. Una buena historia familiar en la que interroguemos antecedentes de obesidad, enfermedades cardiovasculares, obesidad y diabetes en los padres es importante. El peso y la longitud al nacer, el patrón de alimentación, el desarrollo psicomotor y el uso de medicamentos. Dentro del examen físico, la determinación del peso y la talla, llevándolos a los patrones antropométricos de referencia, la presencia de fenotipias, la distribución de la grasa, estrías o flushing facial. Dentro de los exámenes, básicamente solicitamos un perfil 20, perfil lipídico, debemos tener valores de glicemia basal y de acuerdo a los hallazgos del examen físico y del interrogatorio podemos ampliar nuestros paraclínicos solicitando pruebas tiroideas, pruebas de funcionalismo suprarrenal, evaluación genética, edad ósea e incluso ecografía abdominal. En esta oportunidad queremos hacer mención sobre un tema frecuente en la pediatría y es el uso prolongado de esteroides. Cuando hablamos de corticoides estamos hablando de análogos sintéticos de las hormonas esteroideas naturales que tienen propiedades tanto glucocorticoideas como mineralocorticoideas. Dentro de los aspectos mineralocorticoides tenemos que estas drogas afectan el transporte de los iones en las células epiteliales de los túbulos renales y están involucrados en la regulación del balance hidroelectrolítico. El efecto glucocorticoide tiene relación con el metabolismo de los carbohidratos, las grasas, las proteínas y su mayor ventaja es que tienen un efecto antiinflamatorio, inmunosupresor, antiproliferativo y vasoconstrictivo, que es la causa de la prescripción frecuente de los corticoides en la mayoría de las patologías de las cuales sufre el ser humano.
Tenemos entonces que el amplio espectro de indicación de los corticoides sistémicos abarca desde alergias, patologías respiratorias, enfermedades dermatológicas, endocrinas y gastroenterológicas, hasta los aspectos hemato-oncológicos e incluso en los pacientes trasplantados de órganos. Al momento de hacer la indicación de corticoides es importante recordar y conocer cuáles son las dosis equivalentes de esteroides. En este cuadro se encuentran detalladas las diferentes drogas esteroideas y sus actividades glucocorticoides, mineralocorticoides y la dosis equivalente de cada una con respecto a hidrocortisona. El conocer estos valores es fundamental para poder hacer la indicación del esteroide de manera adecuada y orientar tanto al familiar como al paciente, en el caso de que así lo requiera, en una indicación adecuada. Los efectos adversos de los glucocorticoides igual competen a prácticamente todos los órganos de la economía, que van desde las glándulas suprarrenales, donde producen desde atrofia adrenal hasta síndrome de Cushing iatrógeno, pasando por la parte cardiovascular, donde podemos encontrar hipertensión, vasculitis, trombosis, dislipidemia, en el sistema nervioso central, alteraciones en el humor, del estado de ánimo e incluso se describe la presencia de psicosis, en el sistema inmunológico, inmunosupresión, activación de microorganismos latentes, en piel, atrofias y retardos en la cicatrización de la piel, acné, y en los riñones puede llevar a una retención de sodio y excreción de potasio, entre otros. Quizá el efecto adverso de los glucocorticoides más temidos es la supresión adrenal. ¿Por qué? Porque nos puede comprometer la vida del paciente. Esta se origina por la administración de glucocorticoides por tiempos prolongados o a dosis muy elevadas en corto tiempo que nos llevan a suprimir la secreción del cortisol por parte de la glándula adrenal. Es la causa más común de insuficiencia adrenal en niños y se estima una prevalencia de 150 a 280 por cada millón de personas. La Sociedad de Endocrinología Pediátrica Americana recomienda que la supresión adrenal debe considerarse en todo niño que haya recibido dosis suprafisiológicas de glucocorticoides, a saber, más de 8 a 12 miligramos por metro cuadrado día de hidrocortisona o su equivalente por más de 2 semanas. Los síntomas de la supresión adrenal pueden ser fatigas, náuseas, vómitos, diarreas, dolores abdominales, fiebre, anorexia, mialgia, artralgias y cuando es por un tiempo prolongado puede afectar el crecimiento lineal de los niños y el progreso ponderal. En el caso de las crisis adrenales, que son emergencias pediátricas y del adulto, puede llevar a hipotensión, alteración del estado de conciencia, letargia, hipoglicemia, hasta una convulsión o coma. ¿Cómo debemos hacer el descenso de los esteroides en un paciente que haya recibido estos de manera prolongada? Cuando tenemos un paciente que ha recibido un esquema por menos de 2 semanas, podemos retirar el tratamiento abruptamente sin necesidad de hacer esquemas piramidales. Cuando el tratamiento ha sido por un espacio superior a 2 semanas y que llega aproximadamente hasta las 4 semanas, podemos hacer un descenso progresivo que lleve entre 1 a 2 semanas con una disminución del 10% de la dosis cada 3 a 4 días. Cuando hemos indicado el uso de esteroides por más de 4 semanas, el descenso progresivo debe hacerse de manera más cautelosa, disminuyendo el 10% de la dosis en aproximadamente 5 a 7 días y previo a su retiro debemos hacer una valoración del eje hipotálamo hipófiso adrenal para decidir el retiro definitivo. En conclusión, tenemos que la obesidad infantil es de etiología multifactorial y requiere del manejo multidisciplinario por parte del endocrinólogo, el pediatra y el nutrólogo. Cualquier persona que prescriba glucocorticoides a largo plazo debe tener en cuenta los efectos no deseados del tratamiento, así como los derivados de su suspensión abrupta. Y la incidencia y gravedad de las reacciones adversas va a depender de la dosis del esteroide indicado, de la duración del tratamiento y de la potencia del glucocorticoide que estemos utilizando. Gracias.